Seguimos dando gracias al Señor por permitirnos participar de este simposio que tiene un objetivo de explicitar y explicar obviamente con otros fundamentos de por qué obviamente estamos desarrollando esta temática. Ya hemos tenido ya los dos primeros temas con nuestro pastor Bor, nuestro pastor Miranda, y vamos a continuar ahondando, haciendo abordajes con las diversas aristas que tiene justamente lo que se llama justamente teología de la última generación, pero en el fondo es una intitulación que responde quizás obviamente a inquietudes por haber perdido en cierta manera de vista el tema de la verdad presente y del mensaje del tercer ángel. Así que cuando hablamos de teología de la última generación, no estamos hablando de un invento posterior a lo que es nuestro ADN adventista. Así que bueno, a medida que va avanzando este simposio, mis estimados amigos y hermanos y hermanas, se van a ir dando cuenta, obviamente, que este concepto es simplemente un rótulo para, obviamente, recuperar, obviamente, la verdad histórica del adventismo. Nuestra intención tampoco no es colocarnos en un púlpito y sentirnos superiores a ningún otro hermano, que ninguno se sienta excluido. No hemos venido con el objetivo de atacar, muy por el contrario, sino estudiar, reflexionar. Y estamos en una iglesia con dificultades y queremos una iglesia unida. Así que ese es nuestro objetivo. Entonces, los temas que estamos tratando y van a seguir siendo desarrollados van a tener ese objetivo. Uno de los temas que lamentablemente, digo lamentable porque no debiera generar controversia, tiene que ver con el concepto de la autoridad teológica, de las fuentes teológicas, y es por eso que mi título, en forma de pregunta, dice: ¿sola escritura o el don profético como autoridad hermenéutica? Bueno, hermenéutica tiene que ver justamente con los principios para interpretar cómo vemos la realidad, cómo abordamos el texto, los principios que están detrás y que de una otra manera determinan nuestra comprensión cuando nosotros estudiamos un texto, en este caso llámese la escritura, llámese los testimonios. Y cuando hablamos del tema de sola escritura, obviamente, eso a veces se asocia con una especie de exclusión de otras fuentes, incluyendo dentro del adventismo, que también ha entrado ese concepto de origen protestante, porque ese es su génesis. Sola escritura, digamos, no es un término estrictamente hablando que viene de la escritura, sino que derivó justamente de los reformadores para hacer contrapeso justamente a lo que era el romanismo. Entonces es un concepto, digamos, que tuvo su momento histórico y que ayudó justamente a deslindarse de las posiciones católicas que tenían, de la teología católica del momento, el romanismo y las tradiciones que habían en ese momento. Entonces es importante entender esto para obviamente no dar o no ir más allá, no usar el término sola escritura como un elemento netamente bíblico, sino digamos como una comprensión histórica o desafío histórico frente, digamos, a una época determinada. Ese término obviamente también ha calado dentro de nuestra teología adventista, dentro del adventismo, sola escritura, y como dije anteriormente, también se usa a veces de manera excluyente para no permitir, digamos, otros tipos de entradas de reflexión o de autoridad teológica. En este caso hablamos de los testimonios. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, o cuando se habla mejormente de sola escritura, normalmente se excluye a la utilización teológica del espíritu de profecía, los testimonios o los escritos del lenguaje, como queramos llamarlo. Pero este problema no es nuevo, ni siquiera es a partir de preguntas sobre doctrina, que ya se tratará este tema otra vez, 1957, sino que si uno va a la historia, esto parte por el año 1919. Así que esto es más antiguo que el hilo negro, esto no es nuevo dentro del adventismo, por eso que no es fácil el abordaje, no es fácil llegar a entendimientos, a consensos, pero por eso, digamos, el esfuerzo de este simposio, poder llevar otra vez a la reflexión a nuestros hermanos y hermanas y a cada uno de los oyentes y poder ver, digamos, las evidencias, que es importante. Acá no estamos trabajando solamente con eminencias, porque hay eminencias acá, sin duda tenemos eminencias acá, pastores, obviamente que tienen su recorrido, sin duda, pero nuestro fuerte no va a estar ahí, obviamente. Nuestro fuerte va a estar en la evidencia, que es distinto. Y a veces se confunden justamente estos dos tipos de conceptos, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por eminencias, olvidándonos, digamos, de la evidencia. Entonces, para nosotros vamos a trabajar justamente, y ya lo hemos visto a las claras, nuestra evidencia está en las Escrituras,
y a los testimonios. Pero es el tema de los testimonios lo que nos convoca en estos momentos porque es lo más controversial. ¿Podemos incluir los testimonios como evidencia teológica para nuestra fe, para el adventismo, para construir teología, para construir nuestra teología que está, bueno, hay varios teólogos, inclusive aquellos que no están dentro de la línea de lo que se llama teología de la última generación, que concuerdan obviamente que nuestra teología adventista está inconclusa? Porque obviamente hemos buscado caminos, otras fuentes que no son las nuestras. Si uno va, digamos, a la tradición protestante, los protestantes son muy fieles de sus tradiciones. Si uno conversa con un teólogo calvinista, el calvinista tiene claro cuáles son sus fuentes. Un calvinista no era fuentes luteranas, un pecado. Estoy hablando de los que son teólogos más sistemáticos, más ordenados. Lo mismo sucede con un luterano, un wesleyano, un arminiano, en fin. Ellos obviamente se deben a sus fuentes. Y nosotros como adventistas también, si somos ordenados, nos debemos a nuestras fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes del adventismo? La Biblia, sin duda, los testimonios, y después ya vienen quizás nuestros pioneros, pero bueno, nuestros pioneros se someten, ellos no fueron profetas, entonces ellos se someten. No es que, y ese es quizás otro problema que también uno puede observar, hay algunos que intentan construir teología sobre la base de los pioneros, cuidado, no es esa la metodología, por muy respetados que hayan sido nuestros pioneros, por el trabajo incansable, por su vida de santidad, en fin, independientemente de eso, son hombres, no cumplen una labor profética. Ahora, si vemos cuáles son los puntos controversiales que a partir ya del año 1919 comenzaron a estar dentro de la palestra, de la discusión teológica, por lo menos podemos ver 4 puntos de cómo relacionamos este asunto de la autoridad. El primero de ellos es aquellos que creen que los escritores bíblicos y Ellen White fueron inspirados, pero que no recibieron la verdad en forma concreta. Esa es la primera posición que todavía está presente. La otra posición, aquellos que sostienen que los escritores bíblicos y Ellen White recibieron una verdad dictada divinamente y que sus mensajes fueron dados como Dios deseaba con los escritos que leyesen y oyeran. Eso es lo que se llama la inspiración verbal. Que eso, digamos, fue uno de los puntos de discusión en el año 1919 y siguió presente, y eso es lo que se llama de la incorporación del fundamentalismo dentro del adventismo. Y bueno, hay teólogos que creen que la TUC o la teología de la última generación viene justamente parte de ahí, ¿no? de ese momento, y no, digamos, de la época pionera. Y entonces ya dicen que el punto de partida es equivocado porque parte ya con una concepción de la inspiración o la revelación del dictado o verbalista, que no tiene que ver justamente con la posición que uno encuentra en las Escrituras. El otro predicamento, aquellos que creen que la Biblia y los escritos de Ellen White son divinamente inspirados por Dios al impresionar los pensamientos en la mente de los profetas, que luego comunican el mensaje en el mejor lenguaje y esquema de pensamiento que están a su disposición. Podríamos decir que esta es la perspectiva que está más en consenso, aún dentro quizás de todas las posturas y de las corrientes del adventismo contemporáneo. Y la cuarta, la cuarta tiene que ver más que nada con lo que la academia, ¿no? Es más común verlo en la academia, en la teología adventista, aquellos que creen que la Biblia y los escritos de Ellen White son inspirados en términos generales, pero que su valor es más pastoral que teológico. Y eso justamente, obviamente, de hecho hay una dicotomía, obviamente dice, no, Ellen White, en este caso los testimonios, algunos también lo han llevado a la Biblia, pero particularmente esto está más generalizado con respecto al espíritu de profecía, y se dice obviamente que sus declaraciones son de índole solamente pastoral y no teológica. O homilética, usando un lenguaje, homilética tiene que ver con la predicación, ¿no? Son para los sermonarias, para el sermón, pero no tiene, digamos, una connotación de autoridad o no debe ser usada para construir teología. Bueno, esa declaración, esa dicotomía, de paso, no está en la Escritura. Los profetas nunca tuvieron esa dualidad. De hecho, el término homilética no es escriturario, no parte de la Biblia, porque el profeta no buscaba avenidas falsas para predicar el Evangelio. El Evangelio se predicaba o el profeta hablaba en el nombre del Señor, y esa era una declaración teológica y al mismo tiempo pastoral. No hay esa dicotomía.
Entonces, emitir declaraciones pastorales no pueden ser al margen de la teología, o emitir declaraciones teológicas al margen de la homilítica tampoco. El mensaje tiene que llevarnos a una decisión, incluyendo, digamos, este simposio, si bien es cierto, es de reflexión teológica principalmente, pero el objetivo obviamente es llevar a nuestro pueblo a tomar decisiones de vida. Porque esta teología es práctica, la teología de la última generación, que en el fondo es la verdad presente, que es el mensaje adventista, en verdad podríamos decirlo, parafraseando la declaración de Ellen White cuando ella habla justamente de otro tema, del tema de la justificación, pero esto es, pues, la teología de la última generación es justamente el mensaje adventista en verdad. Y eso es lo que obviamente estamos intentando poder entrar. Vamos a ver algunas declaraciones del espíritu de profecía, de cómo ella veía justamente esa relación y cómo, digamos, funcionaba estos puntos que hemos estado articulando. Ahora, otro punto también, ¿no? Su labor con respecto a la escritura, tenemos algunas citas que nos pueden ayudar justamente a entender esta conexión. En El deseado de toda la gente, página 191, encontramos lo siguiente. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser guiada por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso al Salvador. Entonces, claramente acá ya encontramos en esta declaración que el concepto de luz mayor, el concepto de luz mayor no tiene relación justamente con los profetas o la Escritura directamente, sino la relación de los profetas con respecto a Cristo, en relación a Cristo. Bueno, no vamos a detenernos acá por asunto de tiempo, pero uno puede hacer un trabajo textual de Juan capítulo 5, hacer inclusive un trabajo exegético, como se llama en la jerga teológica, y darse cuenta, obviamente, que obviamente la relación de la luz mayor y luz menor tiene que ver Cristo como luz mayor y los profetas como luz menor. Y eso entonces nos ayuda a entender justamente que cada profeta, que es la forma en que Dios se comunica, o sea, después de la caída, Dios buscó la forma entonces de poder transmitir su mensaje. Y ahí entra entonces un texto clásico, Amós 3:7. ¿Qué dice Amós 3:7? Dice, porque el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ese texto es clave porque ese es justamente el modus operandi del Señor. Es la metodología que usa el Señor para poder transmitir su mensaje. No hay otra forma. No usa la cultura, no usa la lingüística humana, ninguno de esos recursos, por muy loables que puedan ser para el hombre, el Señor, digamos, no dejó que la razón sola el hombre buscase a Dios, no usó el misticismo, ninguna de las cosas que se disponían para encontrar. Por eso el misticismo, la magia y todos esos aspectos son anatemas para la Escritura. Porque obviamente el Señor se revela siempre a través de la mente. Bueno, hay otra cita del Espíritu de Profecía que claramente dice que el santuario es la mente, por eso hay que cuidarla. Entonces, y si es la mente, Él se comunica entonces a la razón humana. No se comunica, digamos, a la parte sensorial. Y entonces las comunicaciones de Dios no son sensoriales. Las comunicaciones es a través de su palabra. Y es a través de ella entonces como el Señor se revela. Y entonces, a través de su profeta, Él se reveló a través de su palabra. Y los profetas usaron la palabra, usaron el lenguaje para poder comunicar esa verdad. Y así ha sido a través de la historia. Y uno puede hacer un rastreo y puede darse cuenta, digamos, de la era profética. Ya desde los mismos comienzos tenemos al protoprofeta o al primer profeta, que es Enoc. Él prácticamente dio inicio justamente a lo que dice Amós 3:7. El Señor le comunicó una verdad para su tiempo, hizo pronóstico, inclusive hasta fechas, bueno, no vamos a entrarnos en detalle, el pastor Bort tiene un tema sobre ese punto,
y obviamente uno puede encontrar justamente cómo Dios opera y cómo Dios va custodiando a través de la historia este don profético. Y es maravilloso. Entonces, la luz menor obviamente no es algo menor. La luz menor no es algo menor. O sea, la luz menor tiene que ver con el sometimiento a Cristo, porque es el sol. Las demás son lumbreras, obviamente. Y si entendemos eso, entonces vamos a poder comprender esta lógica de cómo se manifiesta esta era profética. Ahora, si uno va a la historia, va a encontrar de que hay intervalos, hay espacios donde esta manifestación profética no se da. Y ustedes pueden encontrar que en el Antiguo Testamento el último profeta es el profeta Malaquías, y después de ese periodo tenemos un periodo de prácticamente de 400 años, que los teólogos le llaman la era intertestamentaria, pero si uno es fiel al don profético, en realidad sería la era interprofética. Un periodo obviamente donde Dios no se manifestó, no porque no quisiese manifestarse, muy por el contrario, sino porque obviamente la apostasía del pueblo de Dios impedía el don profético. O sea, ahí tenemos quizá el primer paréntesis de 400 años donde obviamente no se manifestó el don profético, hasta el momento entonces en que comenzó el momento mesiánico. Y en la era mesiánica entonces nosotros podemos encontrar ya no solamente Juan, sino que alrededor de Juan otros profetas que se manifestaron, hasta mujeres que obviamente recibieron el don profético en la época de Cristo. Y ahí se reanuda y prácticamente son los últimos profetas de la era, el enjuague llama de la era mosaica o de la era judaica particularmente. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo ese poder se manifiesta de manera extraordinaria. Veamos otra cita que obviamente va apoyando esta idea. No tuvo el privilegio de estar con Cristo ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor, se está refiriendo acá a Juan el Bautista. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista y por lo tanto se dice que es mayor que él. Ahí tenemos justamente esa relación, a la relación entre Juan y Cristo, y otra vez acá el Espíritu de Profecía claramente está estableciendo que la luz mayor es Cristo, no es la Biblia, porque la Biblia contiene justamente 40 testimonios, 40 luces menores, podríamos decir, que están ahí, obviamente recibiendo la luz mayor que es Cristo y apuntando a Cristo, tanto en la era judaica como la dispensación cristiana, como usando el lenguaje, digamos, de los testimonios. Ahora, el don profético es la verdad progresiva. No voy a entrar en todos los detalles porque lo vamos a abordar en otra temática con respecto a otra de las interrogantes que se generan dentro, digamos, de lo que se llama última generación. Cuando todo quedó perdido en Adán y la sombra de la noche oscurecieron los cielos normales, no tardó en aparecer la estrella de esperanza en Cristo, estableciéndose así un medio de comunicación entre Dios y el hombre. En su estado de caída el hombre no podía conversar cara a cara con Dios, ni Cristo, ni con los ángeles, como cuando era el puro en el Edén. Pero gracias al ministerio de los santos ángeles, se dignó el eterno Dios de hablarle en sueños y visiones, y si tú eres profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, y hablaré con él. La manifestación del Espíritu de profecía estaba prometida para todas las dispensaciones. La Sagrada Escritura no la restringe en pasaje alguno a determinado periodo de los comprendidos entre la caída y la restauración final. La Biblia reconoce la manifestación del espíritu profético tanto en la época patriarcal como en la judaica y en la cristiana. Eso entonces encontramos que el don profético es progresivo. Ya habíamos hablado, obviamente, que este don profético había tenido un espaciado, había tenido una pausa en la era interprofética o intertestamentaria, y después el Señor la abrió con la época, digamos, del Nuevo Testamento, época cristiana del Nuevo Testamento, y ahí tenemos obviamente los apóstoles que asumieron esa labor, digamos, del don profético. Y ahí obviamente se gesta lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero viene la pregunta, ¿terminó ahí justamente esa manifestación profética? Y ahí donde obviamente la mayoría quedan marcados, bueno, los protestantes
creen que obviamente que todo terminó con el Nuevo Testamento. Ya después el don profético prácticamente ha desaparecido, con la salvedad, digamos, de algunas corrientes más carismáticas que entienden el don profético en términos místicos, que eso ya es otra cosa, no en términos de revelación, de escrito y siguiendo, digamos, el modelo profético que uno encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí nosotros notamos cómo el Señor va dirigiendo y cómo este profetismo va increciendo, hay una intensificación. ¿Por qué? Porque los profetas posteriores, el Señor le va entregando mayores comprensiones que los primeros no tuvieron. Nosotros podemos ver, la comprensión, ejemplo, que tuvo David fue mayor a la que tuvo Moisés, en muchos aspectos. Si uno va al asunto del ritual de Levítico, ejemplo, uno va a encontrar que después, el mismo caso de David, en Salmo 51, que se usa para otros temas, si uno lee, digamos, todo el Salmo, David, obviamente, el Señor le entregó una comprensión mayor de lo que implicaba justamente el ritual y lo que no significaba. Pero esa revelación no se la entregó a Moisés. ¿A quién se la entregó esa comprensión? A David. Entonces, por eso nosotros necesitamos estudiar toda la Escritura. Y la Escritura posteriormente no anula la anterior, nunca. Siempre los profetas se sometieron. De hecho, y eso es lo que vamos a ver posteriormente, el otro aspecto que queremos resaltar que tiene que ver con el tema sola Escritura, que también está relacionado con este tema, pero lo vamos a ver un poco después, dentro de lo que estamos reflexionando. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar que sigue esta línea, ¿no? Hay una progresión a través del tiempo y la pregunta es, bueno, ¿y en qué momento va a surgir? Porque si uno analiza la historia, después de la era cristiana, ¿hubo algún profeta? Prácticamente podríamos decir que hace los 2000 años. Si uno observa, no. Quizás por ahí alguna manifestación profética desconocida, porque hubo la era de tinieblas que nosotros conocemos, ¿no? La era medieval, que fue tiniebla en todo sentido, no solamente en el plano religioso, teológico, sino también en otros planos, pero hablémonos dentro de lo que es la verdad. Obviamente la verdad fue ocultada, la verdad fue anulada durante ese periodo, y el don profético abiertamente no se conoce ningún profeta. Entonces ahí podemos hablar justamente del otro periodo interprofético, que es más largo que los cuatro siglos que tuvo la era judaica, porque acá estamos hablando prácticamente de casi 2 milenios. Y en ese periodo no hubo manifestación profética. Pero acá viene lo interesante. ¿Esto iba a seguir así hasta el final? No. Y ahí entramos justamente con los textos que nosotros conocemos, los textos que ya se han leído, y encontramos justamente Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, un texto archiconocido por el adventismo de todas las líneas, y todos trabajan con este texto, pero este texto justamente nos está diciendo que en el último tiempo, en la generación final, en la última generación, que es un lenguaje que usa el lenguaje de partida también, ¿no? En la última generación, el Señor se va a manifestar con el don profético, ¿no? Y que la ira justamente del enemigo, ¿no? De nuestro adversario, iba a estar justamente correlacionada con el surgimiento de dos cosas. Uno, un pueblo que Dios iba a levantar, esta última generación, que guarda los mandamientos de Dios, y después si tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio? Nosotros lo sabemos claramente, el mismo libro de Apocalipsis dice, el testimonio es el espíritu de profecía. O sea, claramente, proféticamente hablando, el Señor ya había colocado los tiempos para que se manifestara. Iba a haber justamente la era del cuerno pequeño, que aparece justamente en Daniel, o el hombre de pecado en el lenguaje paulino, o la bestia que sube del mar. Iba a tener un momento donde el profetismo iba a estar aplastado, pero Dios en su misericordia levanta otra vez el ministerio profético, y lo levanta en el último tiempo, juntamente cuando levanta el pueblo remanente del último tiempo, que es el pueblo adventista. Y ahí está entonces, ¿no? Y el dragón se llenó de ira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y se fue a hacer guerra. ¿Contra qué? Contra el resto, ¿no? El resto, si uno va al griego, tiene que ver también con remanente de la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, de ahí justamente podríamos decir, se reinicia la era profética a partir del año 1844. Porque obviamente ahí comienza ese momento. Nosotros sabemos, Daniel 8:14, las profecías, no nos vamos a detener obviamente en todos los aspectos que son temas más conocidos por la hermandad. Porque hay muchos seminarios de Apocalipsis, en fin, sabemos, digamos, cuándo comienza este tiempo, y justamente, pero no olvidamos que comienza, ¿no? Conjuntamente, a veces hablamos de la profecía, del remanente, pero no olvidamos que juntamente comienza como, y no solamente un comienzo ajeno, también es una señal, el don profético. El don profético no solamente es un surgimiento de algo, es una señal del fin del tiempo.
O sea, por eso, una de las señales del fin de tiempo no solamente son las caídas de las estrellas, el terremoto de Lisboa, en fin, todo lo que nosotros conocemos como las señales cósmicas. La otra señal, y no estoy acá aventurando, el Espíritu de Profecía, ustedes lo pueden buscar, dice justamente eso. Que el don profético, los testimonios, es una de las señales del fin del tiempo. Entonces, si entendiéramos que esto, digamos, como una señal, temblaríamos cuando nosotros atacamos los testimonios, porque entramos en terreno santo. Bueno, ya el hecho de que son los testimonios del Espíritu Santo debiera llevarnos a nosotros a sacar nuestros calzados porque estamos pisando terreno santo. Misericordia, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros si en algún momento le hemos faltado respeto o hemos atentado contra el Espíritu Santo al desechar justamente las amonestaciones que Dios ha dejado para este tiempo. Vamos a ver el otro aspecto que señalábamos anteriormente con el principio de lo que se llama sola escritura, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado, ¿cómo encajamos este punto? ¿Cómo entendemos este tema, ¿no? Sola escritura ya algo habíamos adelantado, está, digamos, relacionado justamente con el surgimiento como un argumento de defensa para poder, digamos, desmarcarse de la tradición romana de la época. Eso hicieron los reformadores, o de las tradiciones culturales, de la experiencia. Y Ellen White, cuando justamente habla de estos aspectos, cuando ella no usa el recurso así sola escritura. Ella habla, digamos, de la Biblia y la Biblia sola, que es distinto. Ahora, la Biblia y la Biblia sola hay que entenderla en el sentido de que no hay que usar los testimonios, porque normalmente así se traduce. Dice, no, Ellen White prohíbe usarla. Yo he escuchado esas declaraciones, ¿no? Bueno, no solamente las he escuchado, sino también las he leído. Ellen White está prohibido usar Ellen White porque ella misma dice que no hay que usarla. Porque ella dice la Biblia y la Biblia sola. ¿En qué contexto ella dice justamente este punto? Bueno, esa declaración hay que entenderla, digamos, si uno la analiza y la desglosa históricamente, ¿cómo la entendían los reformadores? ¿Qué pasaba? En primer lugar, los reformadores tenían dificultad en aceptar la Biblia, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Porque no comprendían plenamente la continuidad de los dones espirituales que la Biblia enseña expresamente. Ellos no tenían claro el tema del don profético. Entonces, cuando ellos imitan sola escritura, no tenían, y eso es importante, este concepto sola escritura va a tener sentido siempre y cuando nosotros entendamos el don profético. O sea, sola escritura no determina el concepto del don profético, al revés, es el don profético el que determina la comprensión de sola escritura. Por eso, digamos, el título que mencioné. Entonces, ¿qué es más gatillante en nuestra teología? ¿El don profético o sola escritura? El don profético. Porque sola escritura, digamos, no es un concepto bíblico, es un concepto histórico que sirvió sin duda y nos puede servir si lo entendemos correctamente para desmarcarnos, digamos, de ciertas posiciones, digamos, que no son bíblicas o que no están reveladas específicamente. Tercer punto, difirían ampliamente en cuanto a qué quería decir la Biblia. Claramente la consigna no era suficientemente en sí misma. Habían problemas teológicos. Bueno, por eso ustedes pueden ver la perspectiva calvinista no es la misma que la luterana, a pesar de que tienen puntos y presuposiciones teológicas más o menos similares, pero obviamente la manera en que desarrollaron o conceptualizaron la teología fue distinta. Y eso nosotros lo podemos ver cuando abordamos los temas, digamos, de la salvación o de la soteriología bíblica. Entonces, ¿cómo podemos observar? La primera observación es respaldada por el hecho de que Lutero tenía gran dificultad con los libros de Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Entonces, cuando Lutero habló de sola escritura, no era toda la escritura tampoco, porque bueno, cuando se genera este asunto del canon, siempre habían libros cuestionados y libros que eran plenamente aceptados. Que esos eran, digamos, los dos criterios, ¿no? Entonces, los libros que no eran plenamente aceptados, eso generó también la conformación del Nuevo y el Antiguo Testamento, siempre estuvo eso presente. Pero en la época de los reformadores también estuvo con Lutero. Y él obviamente cuestionaba incorporar a Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Eso es lo que se llama el canon dentro del canon. Entonces formó su propio canon. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando nosotros usamos el término sola escritura. Entonces, no olvidamos de la historia, no olvidamos de su génesis. Entonces, a veces yo de repente veo a algunos que lo usan livianamente sin saber lo que están diciendo. No, esto fue un recurso que usó la Reforma con objetivos bien específicos y que lo podemos usar siempre y cuando entendamos claramente, como dije anteriormente, el don profético, cosa que los reformadores no tuvieron comprensión. Bueno, y no le podemos pedir más. Yo no estoy criticando lo que hizo Lutero, Calvino, y en su época ellos cumplieron un rol fundamental. Y en ese sentido, y el Espíritu de Profecía destaca su rol.
porque obviamente ellos fueron coherentes con la luz que recibieron. Así que nosotros que estamos en otra época no lo podemos cuestionar en ese sentido. Pero nosotros no podemos construir teología yendo a 1517. Y eso, digamos que algunos dicen que la teología de la última generación es regresiva. Eso es más regresivo aún, po. Por lo menos nosotros nos vamos a 1844 o partimos de ahí. Bueno, la teología a veces adventista contemporánea va a 1517. Y algunos que ya se deslindaron y van a la época de Wesley, ¿no? Como fuente teológica, que es otro tema que se puede abordar, obviamente. Bueno, ahí ustedes pueden ver entonces que los conceptos sobre la Escritura tienen relación justamente con ese tema, ¿no? De la Biblia sola, pero el contexto está en relación justamente con los aspectos relacionados de la época, con los concilios, con las declaraciones, cátedras del Papa, en fin. Ahora, hay una cita que obviamente va justamente en esa decisión, ¿no? El gran principio que sostenían estos reformadores era la infalible autoridad de la Santa Escritura como regla de fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. En ese sentido era sola Escritura. Y Ellen White también, cuando usa el término la Biblia sola, no está aludiendo de no usar los testimonios. La Biblia sola, cuando dice sola Escritura, tiene que ver con no usar como fuente teológica la razón, los concilios humanos, la experiencia. Y podemos seguir hablando. Y es interesante, digamos, cómo la teología adventista actualmente, que depende mucho de la teología wesleyana, conexión wesleyana supuestamente que tenemos, teológicamente, el mismo Wesley habló del cuadrilátero, el cuadrilátero, digamos, teológico, donde la Biblia no es solamente la única autoridad, está el pensamiento, la cultura, la experiencia. Entonces, eso no es sola Escritura. Entonces, uno podría decir, ¿los reformadores y los protestantes hasta nuestros días son coherentes con ese concepto? No, no lo son. Porque obviamente, quizás el único que fue Lutero, porque Lutero intentó hacer ese esfuerzo, a pesar de que su formación filosófica y teológica lo llevó, digamos, también a paradojas, porque hay muchas declaraciones que son paradójicas, pero aún así, Lutero intentó hacer el esfuerzo, y también Calvino, en cierta manera, de deslindarse justamente con esas fuentes, digamos, no bíblicas. Tuvieron éxito, relativamente exitoso, si uno ve los textos de ahora, si hace análisis, pero la intención por lo menos era en esa dirección. Y nosotros como pueblo adventista, ¿qué significa sola Escritura? Bueno, sola Escritura, si uno va ya a un término más parroquiano, más común de iglesia, generalmente se usa para desincentivar el estudio de los testimonios. Cuando dice sola Escritura, no hay que usar Ellen White, prohibido usar Ellen White. No, pero no es así. Sola Escritura tiene que ver justamente que está prohibido lo que justamente se usa. Y de hecho, aquellos que se dicen que son adherentes, y uno puede ver la no voy a citar ahora, pero pueden ver varias literaturas, ¿no? La bibliografía contemporánea dentro de nuestra teología, y pueden advertir obviamente que aquellos que se dicen sola Escritura son solo teólogos, solo teología. ¿Por qué? Porque cuando abordan un texto, y ustedes ven el pie de página, ¿no? Lo que está allá, el aparato crítico, hay como 20 teólogos para poder entender un pasaje bíblico, que es sencillo. El mismo tema, esto de 1 Juan 3:4, ¿no? Un texto, digamos, que lo vamos a dar posteriormente, y ahí uno puede observar justamente que para entender eso, bueno, hay un autor que dice, es cierto, ya ese tema dice que el pecado es infracción de la ley, pero no podemos quedarnos ahí, y entonces cita a Bernard Ramm, y aparece otro teólogo protestante, Bernard Ramm, decimos un teólogo dialéctico liberal. Entonces, es para reflexionar, ¿no? Yo creo acá que no hay mala intención en ese ejercicio teológico, sino que nos hemos acomodado quizás a una herramienta teológica académica, críticamente, sin pensar si obviamente es conforme a nuestras fuentes. Entonces, por eso, estimados hermanos y hermanas que nos están acá acompañando en esta transmisión, lo invito justamente a poder replantear, ¿no? A poder reflexionar sobre este tema y no usar esa idea de sola Escritura para perder justamente la gran bendición que el Señor nos ha dado con los testimonios, porque es una bendición los testimonios. Dios nos entregó este don profético, reabrió el don profético para que nosotros entonces podamos estar preparados para el sellamiento. Y ahí se van a abordar esos temas posteriormente.
Entonces, el objetivo de los testimonios no es hacer ejercicio teológico, el objetivo de estudiar la verdad bíblica, no es hacer gimnasia teológica, sino el objetivo, digamos, es netamente práctico. Y la teología siempre ha sido práctica, porque a lo mejor de repente uno puede entrar a ver otros temas de carácter histórico, de carácter teológico, es una cosa totalmente distinta a lo que uno puede justamente encontrar en todos estos elementos. Ahí uno entonces puede encontrar cómo va funcionando. Ahora, si uno va a la Escritura, y siguiendo justamente este pensamiento de lo que es sola Escritura, vamos al ejemplo de los profetas. Para los profetas, ¿qué es lo que era sola Escritura? Para los profetas era Moisés. Entonces para ellos decían claramente, esa es mi autoridad. A pesar de que al mismo tiempo ellos estaban recibiendo revelación. Pero ellos en esos momentos no miraban hacia atrás. No sé si me estoy dando a entender frente a eso, miraban hacia atrás. Entonces, a pesar de que Dios le estaba revelando una verdad obviamente del mismo nivel profético, del mismo nivel teológico que obviamente en los escritos de Moisés, pero obviamente justamente miraban hacia los textos de Moisés, y obviamente y esa es la autoridad, y eso era sola Escritura para ellos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no buscaban otras fuentes de la época. Como algunos, bueno, gracias a Dios dentro del adventismo creo que no está ese pensamiento, ¿no? De que obviamente tenemos que ir justamente a los pueblos cananeos para buscar y entender justamente el diluvio, entender la creación, y ahí entran obviamente los relatos míticos, las epopeyas míticas. Ese es un recurso, digamos, perfectamente, si los profetas no hubiesen entendido ese principio del don profético, hubiesen buscado otras fuentes, pero eso obviamente lo hacían los paganos, a los falsos profetas de la época. Pero el verdadero profeta de Dios obviamente dependía de qué, del consejo que ya Dios había entregado, de esa revelación profética que le había entregado a Moisés, y sobre esa base entonces ellos descansaban. De ahí viene la famosa declaración, ¿no? Dice 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Es el criterio de sola Escritura, así que lo queremos entender, es el criterio de sola Escritura. Ese, digamos, el criterio teológico, a la ley y al testimonio. Eso, digamos, mide, y cada profeta justamente iba a la ley en este caso, Moisés. ¿Y el testimonio qué? El testimonio que estaba dando el Señor a través de los profetas. El testimonio, por eso es interesante que Ellen White llama, digamos, a su escrito los testimonios. ¿Por qué? Porque el testimonio revela justamente lo que deja, es el resultado, es el legado que deja para su pueblo a través, digamos, de la labor profética. Entonces, y esos testimonios no son para guardarlos, no son para criticarlos. Entonces, ahí uno puede ver, bueno, justamente cómo el Señor hizo perder tiempo a Ellen White, un ministerio prácticamente de muchos años escribiendo libros por doquier, y no hay que usarlo. Entonces, no sé, pues, yo entonces en ese sentido, porque alguien me dijo, no use el espíritu de profecía, me lo han dicho varios, trabaja con la escritura, hace exégesis. Bueno, yo no estoy en contra de la escritura, al contrario, yo hago trabajo exegético también, voy al texto bíblico, o sea, acá no es anular la Biblia, el espíritu de profecía no anula, se somete a la Biblia, pero la Biblia tampoco puede anular el espíritu de profecía. No, al contrario. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía está profetizado en la Biblia misma. La misma Biblia contiene que tiene que aparecer, digamos, el último testimonio, el último eslabón de esta cadena profética. Porque el espíritu de profecía es el último eslabón. Los testimonios es el último eslabón. Estaba profetizado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros justamente para interrumpir ese modus operandi divino? No, obviamente. Por eso, como decía anteriormente, estamos pisando en un terreno sagrado, en tierra santa. Los testimonios es tierra santa. Al igual que la Escritura, tierra santa, ninguno se aluna. Y como dice claramente Ellen White, obviamente ambos escritos tienen que ser estudiados. Eso es escrito. No solamente dice estudiar la Biblia y estudiar los testimonios. Ese es el consejo del Espíritu de profecía. Y dice también, por otro lado, estos son textos conocidos, ¿no? Y si los testimonios no hablan conforme a la Escritura, dice desecharlo, pero no está hablando de que no hay que usarlo. Está hablando, si no es coherente, desecharlo, pero claramente sabemos que no es así. Entonces, por ello invita, ya tiene seguridad plena y por eso están escritos, porque no son declaraciones que quedaron en la memoria de algún pionero, no. Dios, en su sabiduría, permitió que esas declaraciones fueran registradas
y se fueron registradas, obviamente, son para que sean estudiadas como siempre ha sido. O sea, ¿por qué el Señor permitió que Ellen White fuera una profeta no solamente oral, fue una profeta escritora? Y no todos los profetas tuvieron ese privilegio. El mismo Juan, es el gran profeta, él no escribió. Entonces, a Ellen White se le dio un privilegio enorme, ¿no? De ser no solamente mensajera del Señor, con todo lo que implica, sino también ser una profeta escritora, ¿no? Que haya dejado ese registro. Y la pregunta viene, ¿y ese registro qué significa? ¿Menor comprensión con respecto a los profetas? ¿Con respecto a la Torá o al Pentateuco? Y podríamos ir ahora al Nuevo Testamento. Ellen White tiene menor comprensión que Pablo. Quizás puede ser polémico esto, ¿no? Pero, ejemplo, sobre el tema de la justificación por la fe. Si vamos al libro de Romanos, que es uno de los temas candentes. Entonces, Ellen White habrá recibido un mensaje que nos permita tener una mejor comprensión de lo que Pablo desarrolló en sus epístolas, y particularmente Romanos y Gálatas, que son las epístolas controversiales dentro del protestantismo y también obviamente actualmente dentro del adventismo. Su interpretación, el Señor habrá entregado luz al respecto que nos indique claramente cómo mirar. Ahora, si nosotros tenemos ese concepto restringido de sola escritura, no vamos a usar los testimonios. Y entonces, como ha sucedido, y bueno, se va a desarrollar ya de manera más específica ese tema, entonces vamos a otras fuentes. Porque obviamente no, Ellen White, como es predicadora, como no es teóloga, entonces no podemos ir donde ella y buscar algunas ideas que nos permitan articular el tema de la justificación por la fe o el tema de la salvación. Entonces ahí tenemos, entonces, pues como no es sola escritura, y eso justamente nos ha hecho perder el rumbo y buscar justamente otras fuentes, y las fuentes que nosotros tenemos actualmente dependemos mucho de las fuentes protestantes, de las fuentes evangélicas. En algún momento, bueno, yo creo que paralelamente, pero en algún momento fue popular las fuentes neocalvinistas, y ahí uno puede ver dentro de la teología de última generación, donde hay grandes trabajos, de los grandes referentes de lo que se llama última generación, que hicieron un trabajo para contrarrestar las ideas neocalvinistas. Pero actualmente ya el neocalvinismo ha perdido terreno, porque el neocalvinismo lo desarrolló de manera magistral, entre comillas, Desmond Ford, como es conocido, y otros autores, digamos, que siguieron su línea. Todavía está presente, no es que haya desaparecido. Hay todavía dentro de la Iglesia gente que sigue esa línea neocalvinista de lo que tema de la justificación. Lo mismo sucede, digamos, con lo que está actualmente en boga, que es, digamos, hacer la conexión wesleyana-arminiana. Esa es la tendencia actualmente dentro de la soteriología adventista, y tiene que ver justamente con ¿qué? Con no entender claramente este tema, esta aplicación del tema sola escritura y de don profético, porque si uno va y sigue los lineamientos, hace un estudio más detallado de lo que es el don profético, se va a dar cuenta obviamente que Ellen White no siguió a Wesley, porque eso es lo que se sostiene. Entonces, o sea, Ellen White, como obviamente tenía deficiencias teológicas, supuestamente, coloco esto entre comillas, como aparentemente tenía insuficiencias teológicas, entonces tuvo que buscar algún teólogo que concordara con su idea. Entonces se buscó a Wesley como esa conexión que ayudara justamente a poder comprender. Y como Wesley era sola escritura, estoy parafraseando lo que se sostiene actualmente. Entonces, como Wesley era sola escritura y él estaba conforme a la escritura, entonces Ellen White tuvo que buscar a alguien que cumpliera esas condiciones. Como Ellen White se debía a la Biblia, entonces también hay un cierto respeto con Ellen White. Dice, como Ellen White era sola escritura también, entonces buscó a alguien que estuviera a la altura. Y el que estuviera a la altura es Wesley. ¿Por qué? Porque Wesley habla justamente del tema de la perfección, pero vamos a ver posteriormente que otro concepto de perfección. Pero bueno, dicen que Ellen White opinaba de la misma, o entendía las cosas de la misma manera que Wesley. Y ahí encontramos justamente esa incongruencia, y todo por el tema sola escritura. Entonces, sola escritura, no sé si nos ha ayudado como pueblo adventista. En lo personal, yo creo que ha sido un obstáculo justamente para poder aprovechar el caudal de luz que tenemos en los testimonios. Y se podría haber hecho un trabajo paralelo, obviamente, con la escritura, porque esa es nuestra fuente. Es inevitable, nadie. Por eso, aquel que dice, no, pero es que hay que usar la Biblia sola, ninguno la usa así sola. No existe eso. No existe. Yo no he visto ningún trabajo serio donde esté solamente la Biblia. Hay siempre citas de autores de toda índole. Entonces, esa sola escritura es mentiroso, no es real. Entonces, ¿cuál es el problema entonces de usar el espíritu de profecía para articular justamente nuestra teología? Ninguno. O
Solamente, digamos, el enemigo nos ha colocado esos obstáculos mentales, ha sido muy estratégico en esto, porque esto no viene de ahora, entonces se ha ido asentando esa idea y ya prácticamente esto es prácticamente algo ya normativo dentro de nuestra comprensión de lo que es la teología en nuestra fuente. Entonces, por eso, mi estimado hermano, ustedes se van a dar cuenta acá que se usa el espíritu de profecía sin problema. Lo vimos anteriormente en nuestros pastores anteriores. ¿Ah? No hubo ningún problema, se cita así de manera fluida, no tenemos problema de citar la Biblia y citar el espíritu de profecía. No hay ningún grado de incomodidad al respecto, porque la verdad fluye. Uno va a la Biblia, después va a los testimonios y la verdad fluye. Y se expande y hay mayor luz. A mí siempre me ha gustado la teología y he tenido formación teológica doble, inclusive protestante, porque antes estudiaron la teología adventista, estudié, por eso conozco bien esta cosa de los pensamientos evangélicos, y obviamente el pensamiento protestante obviamente puede enriquecer en algunas cosas, en aspectos, pero no tiene la luz que uno encuentra en los testimonios. La luz en todo sentido. Nosotros como pueblo podríamos estar en mejores condiciones, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en fin, en todos los ámbitos. Hemos perdido grandes bendiciones por obviamente creer justamente que este concepto sola escritura es un no a los testimonios. O un no me refiero a usarlo de manera concreta, un no en un sentido de ir justamente a ello y buscar y basarnos justamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar en torno justamente a sus declaraciones. Y eso justamente no es lo que nosotros podemos encontrar en los testimonios. Entonces, el Señor en su misericordia nos ha permitido poder ir y entender justamente estos aspectos. Hay alguna otra cita que quiero compartir con ustedes también acá, que a lo mejor nos pueden ayudar a entender justamente lo que Dios desea ir asentando con estas verdades. Podemos encontrar, digamos, la siguiente declaración en los testimonios. Ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y el poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adapten a vuestras ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Esto es claro. Acá claramente, digamos, no estamos autorizados para obstaculizar, para que los testimonios no hablen. ¿Y tiene que ver con qué? Para hacer la voluntad. Tiene que ver con la conducta, sin duda. Entonces, hay algunos teólogos, por no irse en contra de lo que la Iglesia sostiene a nivel general del don profético, dicen que Ellen White no habla de la conducta, tiene otros aspectos. No, pero no es conducta, y conducta no es legalismo. Y ya vamos a ver ese tema prontamente, ¿no? El tema del legalismo, por uno de nuestros pastores que viene a continuación. Entonces, dice, de la conducta que quiere que siga. Eso es importante. Dios quiere una conducta para su pueblo. Entonces, aquellos que dicen que solamente es asentarse en la verdad, la salvación no es así. La verdad tiene que ser exhibida en nuestro carácter y es un desafío para todos nosotros. Y quienes estamos acá, sin duda, no nos sentimos superiores a ningún adventista, porque estamos en esa lucha cotidiana, diaria. Y mientras estemos de este lado de la eternidad, va a ser así. Va a ser así porque tenemos una naturaleza caída, y ya lo vemos posteriormente, que no es sinónimo de pecado, pero caída, y que obviamente implica luchas, conflictos, y tenemos que justamente trancar las puertas de los deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo. Y es una lucha constante. Por eso el Señor entregó los testimonios, porque nos entrega justamente cómo debemos vivir, qué medidas debemos tomar en todos los aspectos, inclusive hasta el lugar donde debemos vivir, que es un desafío para todos nosotros que vivimos en metrópoli, en grandes metrópolis. O sea, hasta ese punto, alimentación. Libros que debemos leer, en fin, o sea, los desafíos son
mayores. Entonces muchos al ver eso dicen, no, la teología de la última generación le está colocando una carga muy pesada a los hermanos. Y se lo traduce también al espíritu de profecía. No leo el espíritu de profecía porque, perdón el término, lo dicen así, ¿no? La viejita, decían en un momento, la viejita no me está colocando, prohibiendo acá, prohibiendo allá. No es eso. Simplemente nos está advirtiendo dónde debemos pisar como pueblo de Dios. Qué terreno debemos pisar y a qué lugar no debemos ir. Claramente eso. Y tenemos libre albedrío, el Juan también lo habla y es para otro tema. Tenemos justamente la decisión de poder resolver qué camino decidir. El Señor no nos va a obligar bajo ningún punto de vista y nosotros no estamos obligando a nadie. Y este proyecto tampoco es colocar un fusil en el cuello y decirle, hermano, tienes que unirte a los testimonios. No, esto es una invitación. El Señor te invita. Si tú todavía no has tenido la experiencia de conocer los testimonios y estudiarlos a la luz de la Escritura también, yo te invito a que lo hagas. A lo mejor puede ser de que has estado hasta este momento prejuiciado o prejuiciada justamente con los testimonios. Y hay libros y aspectos que obviamente no has querido estudiar. La mayoría acepta el camino a Cristo, bueno, algunos hasta cierto modo igual, ¿no? Ya el camino a Cristo he leído, pero hay otros libros tan potentes. Palabra de vida, gran maestro, deseado a toda la gente. Los libros, los testimonios, es una enormidad. Entonces tenemos, ni hablar del conflicto de los siglos, que uno dice lo ve como algo más normalizado dentro del adventismo, pero hay un mensaje muy especial, muy particular justamente en esos libros. Entonces la primera invitación tiene que ver justamente con eso, volver a leer los testimonios. Y te vas a dar cuenta de que hay continuidad entre los testimonios y los profetas anteriores. Todos los profetas que son lo que se llama las Santas Escrituras, lo que se llama el canon bíblico. Hay continuidad y no se contradicen, los testimonios no contradicen. Pero eso tienes que verlo tú, porque yo te puedo hablar acá, ¿no? Y puedo citarte lo que dice Ellen White al respecto, pero tienes que verlo tú. Y es un ejercicio para que cada uno de nosotros podamos ir y buscar aquellos libros desconocidos. Y esa es la otra invitación. Vayamos a esos libros que no conocemos de Ellen White. Y hay varios. No sé si han leído el discurso del Maestro Jesucristo. Hay algunos que no conocen ese libro. Yo me he encontrado con esa sorpresa. Hay un libro chico igual, pero poderoso. Palabra de vida del gran maestro, el deseado de toda la gente, ya les dije anteriormente. Mente, carácter y personalidad. El régimen alimenticio. Alguna vez alguien me dijo, yo estaba recién entrando a la iglesia, o sea, soy de cuna, pero me bauticé a los 17 años, y me llamó la atención el régimen alimenticio, ¿no? El libro. Y por ahí él me dijo, cuidado, porque yo se lo pedí porque no lo tenía, a ver si me lo prestaba, y me dijo, cuidado, léelo con altura de mira. Y yo entendí, ¿qué es altura de mira? Bueno, esa fue la advertencia, pero eso cambió mi manera de ver la alimentación automáticamente. Y Dios, gracias a Dios, porque la iglesia que estaba se estudiaba harto el espíritu de profecía, pero igual habían hermanos que tenían una colección. Ese hermano que me hizo esa observación tenía una colección. Estaban todos en su biblioteca los libros rojos, porque antiguamente eran los libros rojos en español, no sé si en inglés también, pero en español era así, y tenía todo, pero obviamente tenía el régimen alimenticio, lo tenía así aparte, ¿no? Un lugar así, peligro. Es como un libro, estaba archivado. Y yo lo desarchivé, lo desclasifiqué, como se usa en el lenguaje. Desclasifiqué ese libro y empecé a hablar eso en la iglesia, y eso generó una grave controversia, porque en Sudamérica, y en Chile particularmente, no practicamos el régimen pro salud. Estoy generalizando, me uno, digamos, nuestro pueblo, no tenemos esa costumbre. Lamentablemente, y algo muy común en Sudamérica, porque acá hasta los más progresistas en Norteamérica practican, por lo menos, pero allá ni siquiera eso, ¿no? No se ve. Entonces todo un desafío ir en esa dirección. Entonces ahí tenemos otro aspecto, o sea, busca los libros, y esa es la invitación, y vas a encontrar temáticas, en todas las temáticas, mente, carácter y personalidad, si hay problemas de índole psíquica, psicológica, formación del carácter, bueno, ahí está, educación de los hijos, la educación. Entonces tenemos una enormidad de libros que entonces nos van a permitir, pero hay que leerlos, comprarlos, hacer una inversión y tenerlos físicamente, porque hay otra. Ahora, si no puedes por circunstancias económicas, porque acá obviamente tenemos hermanos de diversos países y la realidad económica es adversa, obviamente están digitalizados. De hecho está el Centro White disponible, abierto para todos. Y gratuitamente, entonces tú puedes ir y buscar material, inclusive hasta los libros en inglés, si lees inglés y de otro idioma, sin duda, porque Dios ha permitido, gracias a Dios, a pesar de todas estas interferencias, Dios ha permitido. Bueno, que Dios tenga
misericordia de nosotros, sigamos adelante, sigamos orando para que esto sea así. Y bueno, les dejo el desafío, que el Señor los bendiga mucho y sigamos atentos a la programación siguiente.